Muy bien, buenos días. Vamos a ir a la confesión nuestra de fe, el capítulo 12. Estamos estudiando la confesión de fe bautista de 1689. Para las personas que nos visitan, esto es un compendio de lo que nosotros como iglesia creemos. A las personas que nos visitan pueden que le pregunten, usted en esa iglesia, ¿qué es lo que creen? Entonces, de esto se trata lo que creemos. Vamos por el capítulo 12. En realidad empezamos del capítulo 1 y así ha sido sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces, el capítulo 12 trata acerca de la doctrina de la adopción. Todos son doctrinas y cuando hablamos de doctrinas, pues no tengo el concepto de la Real Academia, ¿verdad? Pero las doctrinas es básicamente estudios, entendimientos, es lo que creemos o entendemos que la Escritura, la palabra de Dios nos dice, por lo menos en cuanto a esto de las doctrinas. Entonces, esto es lo que creemos con respecto a lo de la adopción. La semana pasada también que estuve hablando acerca del tema de la adopción, eh, vimos que el tema de ser llamados, de llamar a Dios Padre, no era algo usual en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento, si acaso hay como unas 15 referencias diciéndole a Dios Padre. Y se usaba con mucha cautela, con mucho temor, ¿verdad? Por no caer en una cuestión de idolatría como tenían los pueblos paganos que se encontraban alrededor del pueblo hebreo. Entonces eso no se usa mucho, pero en el Nuevo Testamento, por la causa de Cristo, esto cambia radicalmente. Ya ahora la palabra Padre aparece casi 270 veces en el Nuevo Testamento. Vea la dimensión. Usted lo compara y dice, en una 15 y así, medio como por entender, ¿cómo se llama? Muy oscuro, muy tenue, muy leve en el Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento, que son como 27 libros, si no me equivoco, ya están 270 veces. Y sobre todo en los evangelios, Cristo lo menciona muchísimas veces. También lo dije la semana pasada, que solo en el Sermón del Monte registrado en Mateo aparece 16 veces cuando Cristo le dice, vuestro Padre, tu Padre, vuestro Padre. ¿A quién se estaba refiriendo? A Dios. Entonces, Cristo les empieza a decir a sus discípulos, a los que habían creído en Él, ustedes ahora son hijos de Dios. Y eso uno dice, sí, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero sí, en ese momento sí era algo muy impresionante, porque los fariseos se molestaron con Cristo porque Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Y los fariseos dijeron, este tipo está endemoniado. Se dice que es hijo de Dios, lo que significa es ser igual a Dios. Y también lo vimos cuando, por ejemplo, terrenalmente hablando, usted tiene un hijo y por lo general dice, es que ese hijo se parece o es igualito a su papá o a su mamá. Entonces, en un sentido espiritual, cuando Cristo dice, yo soy hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios, entonces automáticamente eso la gente está diciendo, o sea, está diciendo que es igual a Dios en eternidad, en poder, en creación, en todas estas cosas. Y esto generó un efecto de rechazo de parte de los judíos y de los fariseos. Vean cuán importante era para un fariseo el concepto que tenían de Dios, por lo menos en su religión, lo veían muy grande como para decir, Él es mi Padre. Eso no puede ser, no puede ser. Ahora, esto transcurre, ¿verdad? Sucede, Cristo viene y de hecho le dice a los discípulos, cuando oren, cuando los discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos, queremos que usted nos enseñe a orar, obviamente, o sea, las oraciones de Jesús impresionantes, perfectas, y las de los discípulos y las nuestras también al día de hoy son tan débiles, ¿verdad? Entonces necesitamos que Él nos enseñe a orar. Y le dice, bueno, cuando ustedes oren, van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y si usted y yo analizamos las oraciones en el Antiguo Testamento, no empiezan así, no empiezan así. Siempre empiezan como, escúchame, Dios mío, a ti clamo, a ti te busco, te llamo, día y noche. Así empiezan las oraciones del Antiguo Testamento, por lo general.
pero ahora es Padre nuestro. O sea, está la confianza y la certeza de que Dios te está escuchando. ¿Por qué? Por la obra de Cristo como mediador e intercesor entre Él y nosotros. Ahora, eso es como una pequeña introducción. Y bueno, vamos ahora a entrar al tema de la adopción como tal. Antes de seguir con la adopción, el párrafo de la adopción, vimos anteriormente la justificación, la doctrina de la justificación. Y es que decía un teólogo llamado John Frame, la justificación nos da una nueva posición legal. La justificación nos da una nueva posición legal. La adopción nos da los privilegios adicionales de la herencia. Cuando somos justificados, ya somos perdonados, ya nuestra deuda está saldada, pero la adopción nos hace hijos de Dios. No nos hace solamente personas como que ya no tienen una deuda, ya no tienen deuda, pero ahora nos hace hijos de Dios. Y otra vez, esto de ser hijos de Dios, tristemente Satanás introduce este concepto en la sociedad a partir del siglo XIX, diciendo que todos son hijos de Dios. Esto se dio por un asunto del deseo de conocer, y luego pueden, si quieren saber, me preguntan para no extender más el tema. Pero en el siglo XIX se extiende este concepto de que todos son hijos de Dios. Y en cierta manera, en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los griegos, a los atenienses, si no me equivoco, dice, son linaje de Dios. Los poetas de ustedes dicen que somos linaje de Dios, pero él no se está refiriendo a un asunto de una relación filial de padre e hijo, sino un asunto de creación. O sea, todos somos de Dios porque Dios a todos nos ha creado. Eso queda más que claro, dice Pablo. Pero ya el tema de hijos de Dios no estaba así, no era con cualquiera. Viene por la adopción. Entonces, la adopción nos lleva mucho más allá de la justificación. Mucho más allá de la justificación. Si a usted una persona le ha hecho daño en alguna ocasión y usted dice, bueno, tengo que perdonarle, usted la perdona a esa persona, pero usted no necesariamente la hace su familia, ¿verdad? Dios hizo eso con nosotros. Dios nos perdonó la deuda y nos hizo su familia. Por eso es que hay un solo padre. Él tenía el unigénito, el hijo, y tiene muchos hijos después. Pero ¿cómo llegaron esos muchos hijos? Por adopción, por adopción. Así entonces, aun cuando la justificación, dice John Frame, aun cuando la justificación es increíble y maravillosa, la adopción es la cúspide, el punto más alto de nuestra relación con Dios. Es el punto más alto de nuestra relación con Dios, para llamarlo Padre. Lo podíamos llamar Dios, pero ahora lo llamamos Padre. Vea cuán impresionante es esto. Nos perdona, pero nos hace suyos. Nos hace de su familia. Es la cúspide, lo más alto. Dios no solo perdonó al pecador de manera justa al castigar a Cristo Jesús en nuestro lugar. Ahora bien, el Señor nos hace sus hijos. Una frase me compartió el hermano Cornelio en estos días de Thomas Watson, era lo siguiente: Dios, la maravilla de la adopción es esta: Dios no necesitaba hijos, pero nosotros sí necesitábamos un padre. Vea que es maravilloso. Él no necesitaba más hijos, nosotros sí necesitábamos un padre. El Señor nos hubiera perdonado y quedábamos huérfanos, pero no, Él nos perdona y nos hace suyos. Ahora, no solamente somos siervos, no solamente somos siervos, somos hijos. Dios, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, usted puede perdonar a una persona y le dice, bueno, te perdono, pero ya, mantenga la distancia, usted por allá y yo por acá, y si te vi no me acuerdo, hay que estar tranquilos, te perdono y ya. Pero Dios no hizo eso. Dios dice, te perdono y ven con mi familia, ven con los míos, eres de los míos también. Es impresionante, ¿verdad? Cuán grande es el amor de nuestro Dios. Por eso es que Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Cuán grande es ese amor para ser llamados hijos de Dios. Es impresionante.
Muy bien, vamos a ver ahora sí el capítulo 12 de la adopción de nuestra confesión. Dice así, capítulo 12 de la confesión, ahí aparece el párrafo 1. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor a éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba, Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Muy bien, vamos a ver ahora unas generalidades del tema de la adopción. La palabra o el concepto de la adopción solo aparece unas 5 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15, que leímos la semana pasada. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vea, esto es importante. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, cuando el Señor nos redime, salimos de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos de Dios. O sea, ¿qué significa eso? La palabra siervos es esclavo también, ¿verdad? Entonces ahora somos esclavos de Cristo, ¿sí o no? Somos esclavos de Dios. Pero vea lo que dice la Escritura, dice aquí, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ese temor de que si le fallo a mi amo me va a azotar, ese temor de que si le fallo a mi amo, azotar en el sentido de un castigo muy grave, ¿verdad? O sea, como un amo con su esclavo. O sea, no es ese espíritu de temor de que ahora ando atemorizado, ¿verdad? Por lo que me puede hacer Dios, porque sí, ahora soy libre, pero soy esclavo de Él y por eso es que la gente, hay que ser claros, ¿verdad? Con las personas cuando dicen, ¿y en esa iglesia qué no pueden hacer? No, o sea, no es que somos esclavos de la iglesia en un sentido de que no hacemos tal cosa o así hacemos tal otra. No. Ahora dice, no haber recibido para estar otra vez en temor. ¿Cuál fue el espíritu que recibimos entonces en el versículo 15? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El apóstol Pablo está diciendo, usted no es un esclavo que tiene que andar atemorizado por su amo. No es que usted, como cuando una persona está trabajando y ve que viene su jefe o supervisor a ver, ¿verdad? Y le entra como un susto si lo hice bien. No. Dice, es como un padre. Es como un padre. Vea la cercanía, la tranquilidad, la confianza que da eso. Cuando usted está trabajando y sabe que viene su jefe, usted posiblemente anda como con los pies de plomo, ¿verdad? Con cuidado porque el jefe va a revisar. Pero si llega su papá a revisar algo, usted siente como en confianza. Sí, mi papá me puede llamar la atención y todo, pero va a ser con ese deseo de que haga mejor las cosas, etcétera. Así es Dios. Ya no es un temor así, sino que es Abba, Padre, como un hijo. Versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí hay otra vez la palabra adopción en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 9, versículo 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas. Una vez más aparece ahí la palabra adopción. Vamos a Gálatas capítulo 4. Estos pasajes, lo que estamos viendo es las veces que aparece la palabra adopción. Versículo 5, Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Efesios capítulo 5, el versículo 1. Ok, este versículo no menciona la palabra adopción, pero sí da el concepto de hijos de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ok, hasta ahí entonces. Por lo menos entonces 4 veces aparece la palabra adopción y por lo menos, bueno, hay otros pasajes más adelante que hablan acerca de hijos de Dios. Ahora, ¿qué es la adopción? La palabra adopción, ¿qué significa? Dice que es un acto libre de la gracia de Dios que fluye del amor electivo del Dios y Padre en la eternidad y del poder regenerador del Espíritu Santo en el tiempo, y que confiere inmediatamente el espíritu de adopción y el privilegio de ser uno de los herederos de Dios, al igual que otros privilegios y obligaciones y responsabilidades también. Entonces, es esa transferencia. Dios nos hace hijos de Dios. Es libre, porque obviamente, como lo dije al principio, Dios no tenía la necesidad ni la obligación de hacernos sus hijos. Ni siquiera tenía la necesidad ni la obligación de salvarnos. Pero nos salva y nos hace sus hijos. Es un privilegio. Ahora, antes era un esclavo, ahora soy un hijo. Soy un hijo y también tengo herencia. Tengo esa parte, tengo esa herencia. Usted ha escuchado acerca de los hijos de crianza. Aquí creo que la gente de antes tenía mucho esa costumbre. Hijos de crianza le llaman. Y es eso, de que tal vez nuestra abuelita, por las razones que fuera, llegaba una persona y pues la adoptaba como su familia y todo, ¿verdad? Y vivía y crecía y todo. Y era como un hermano, y la siguiente generación los vemos como tíos, etcétera, lo que llaman hijos de crianza, les llaman, ¿verdad? Pero ya cuando son temas de herencias, de tierras, por ejemplo, ahí muchas veces, en algunas ocasiones, esto cambia. Ya no entra como el hijo de crianza a recibir esto, en algunos casos. Pues nosotros somos hijos adoptados y tenemos herencia. Tenemos herencia también, ¿verdad? No somos como hijos de crianza, pero sin herencia. No, somos hijos adoptados y con herencia también. Coherederos, dice, con Cristo. Esta palabra adopción describe el cambio sobrenatural de la relación que pasa con los cristianos en la salvación. De ser esclavos del pecado a ser legalmente y amados. O sea, legalmente y amados, hijos e hijas del Dios viviente. Y esto toma lugar en el momento de la conversión. Legalmente somos hijos de Dios. Legalmente somos hijos de Dios y somos hijos amados también. Y volvemos otra vez. Perdón que tome estos ejemplos, pero son los que quiero para que entendamos. A veces en las películas, ¿verdad? Se ha visto que una persona adopta a un hijo, pero más bien como que lo maltrata y lo usa como un esclavo, ¿verdad? Bueno, no, con Dios no es así. Dios nos adopta y somos hijos amados, cercanos. Vea cuán maravilloso es. Y vea cuán perverso es el hombre cuando corrompe esta labor de adopción, ¿verdad? O sea, el hombre pervierte todo lo que toca, hasta la adopción. Pero Dios es perfecto y es pleno y es amoroso, y la adopción es legalmente y amados también. Bueno, vamos a ver ahora con la confesión, los fundamentos de la adopción. Los fundamentos de la adopción. Primeramente, en el párrafo, la sección 1, dice, ¿quiénes son los receptores de la adopción? ¿Quiénes son los receptores de esta adopción? Bueno, dice, a todos aquellos que son justificados. Esas personas van a ser las receptoras de la adopción.
son los que son justificados, los que pueden ser adoptados. Ahora, ¿cómo sé yo si soy justificado? Y eso es un paréntesis del párrafo. Paréntesis mío, perdón. También, ¿cómo sé yo que soy justificado? Porque cuando soy justificado, también voy a estar siendo santificado. ¿Me entiende? Va a haber un proceso de santificación. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? ¿Cómo sé si soy adoptado por Dios? Bueno, que soy justificado. ¿Cómo sé si estoy siendo justificado? Bueno, porque estoy siendo santificado. Estoy creciendo en ese deseo de ser cada vez más conformado a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no voy a pecar? Sí voy a pecar. Y me duele cuando peco. Debería dolernos. Cuando tenemos un arrebate en nuestro carácter y explotamos de ira. Cuando murmuramos. Cuando hemos mentido. Cuando hemos tenido pensamientos vanos, malos. Cuando hemos escuchado cosas que no debemos. Cuando hemos visto cosas que no debemos también. Y después dice, esto no debía hacerlo, esto está mal, Señor, ayúdame y todo. Hay un proceso de santificación ahí. Hay un proceso de santificación ahí. El Espíritu mismo, dice la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no es algo subjetivo de que, ahí el Espíritu sí me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. No, es algo objetivo. Yo veo ese dolor, ese quebranto de mi pecado y busco ser cada día más santificado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Una persona que peca y no se siente mal, no pasa nada, entonces no ha sido justificado y por lo tanto no es hijo de Dios también. ¿Ok? Verso 2, la fuente de la adopción. ¿De dónde sale esto de la adopción? Bueno, ya lo hemos visto varias veces, pero la confesión nuestra dice que la fuente de la adopción es Dios. Dios mismo es la fuente de la adopción. Ahí dice, note la palabra cómo la usa, dice, Dios se dignó. Dios se dignó. Dios se propicio a mi pecador. ¿De acuerdo? Cuando aquel publicano brava dice, no quería ni siquiera levantar los ojos, sé propicio a mí. Dice, como quien dice, considérame, ten compasión. O sea, estás en los cielos, allá en lo alto, yo estoy aquí en lo bajo, soy lo más bajo de lo bajo. Dígnate a mirarme, dígnate a escuchar la súplica. Y dice aquí, Dios se dignó. Dios quiso hacernos sus hijos. O sea, esa compasión es impresionante. Es maravillosa. Dios se dignó. Y tengo que hacer varias veces el énfasis hasta que nos quede en la cabeza que Dios se dignó a hacernos sus hijos. Usted y yo ni siquiera sabíamos que teníamos que había este cambio tan impresionante. Pero Dios sí lo sabía y Dios lo hizo, aunque usted y yo no lo supiéramos. Él lo hizo. Él lo hizo en nuestro favor. Cuando usted y yo firmamos un contrato o hacemos algún contrato, usted tiene que leerlo bien para ver si no me están metiendo algo ahí que me vaya a perjudicar más adelante. Usted nunca encuentra como, normalmente en las aseguradoras le dicen a uno, vea, es que está este beneficio y a esto y lo otro y todo, y le dicen todas las cosas bonitas, pero no le dicen las cosas que están ahí, como la letra pequeña, dicen, ¿verdad? Bueno, esta era la letra pequeña que nosotros no sabíamos, no leíamos, pero Dios nos dice, sí, yo lo voy a hacer. Me voy a dignar a llamarte como hijo. Es una letra pequeña, pero en nuestro favor todavía más grande. Y pequeña no porque no esté, es porque normalmente no nos damos cuenta de lo que pasa a profundidad. Su fundamento, es lo que dice el párrafo, la sección 3, dice, el fundamento en que se basa, dice, en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste. Recuerda cuando Cristo lo fueron a buscar su madre y sus hermanos, le dijo Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice él? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dice, todo aquel que hace la voluntad del que me envió, del Padre. Esa es mi madre y mis hermanos y mi padre. Dice, es por él, es por él.
porque eso antes no existía. Es por Él. Él es el fundamento. En su Hijo, Jesucristo, y por amor a este. Vamos a Efesios, el capítulo 1. Esto ha sido algo tan, tan hermoso para mí estudiarlo y poderlo compartir. Yo hablo con el hermano Erron y le digo, hermano, cuando nos toca enseñar, uno aprende más y uno está tan bendecido cuando uno estudia y ve todos estos detalles. Porque hay unas aplicaciones más adelante que voy a dar. Dice en el versículo 5, Efesios 1, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. No era el 5.1, era el 1.5. Adoptados, hijos suyos, ¿por medio de qué? De Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos hizo aceptables. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. El Señor Jesucristo es la base sobre la cual podemos descansar para ser llamados hijos de Dios. Ahora, vamos a ver las bendiciones de la adopción, que es lo que sigue en la confesión. La sección 4, el verso 4, por decirlo de alguna forma, dice así: hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Una bendición de la adopción es ser incorporados a la familia de Dios. Eso es una bendición clara. Tenemos una recepción de una disposición filial, una relación cercana, filial, eso es más íntimo, más cercano. Es lo que nos dice el verso 5. Reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Se les capacita para clamar Abba, Padre. Vamos a Marcos, el capítulo 14, el versículo 36. Marcos 14, 36. Dice así: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cristo. Y Cristo usa la expresión Abba, Padre. O sea, Él está demostrando su relación tan cercana que tenía con Dios. No solamente era Padre, no solamente le decía Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. No, aquí dice Abba, Padre. Abba, Padre, como un hijo con su padre, más cercano, Abba, Padre. Bueno, el apóstol Pablo usa esa expresión en Romanos 8:15 y también la usa en Gálatas y dice que el Espíritu que habita en nosotros también clama como Abba, Padre. ¿Como quién? Como clamaba Cristo en esa angustia. En ese momento angustioso, Cristo decía Abba, Padre. Nosotros también clamamos dentro de nosotros Abba, Padre, por el Espíritu de Dios. Hay una relación filial, producto de la adopción, muy cercana, muy íntima. Tal como la de Cristo con el Padre, así de íntima también es la nuestra, por el Espíritu de la adopción que mora en nosotros. ¿Nota? Esto no es para que usted diga que Abba significa papito. No. Lo que está diciendo es que Abba es una relación muy cercana, muy íntima, muy especial, una comunión, bueno, ya lo dije varias veces, muy cercana. Pero vea qué impresionante es esto. Yo lo dije la semana pasada, también cité ese ejemplo.
Cuando usted lo invitan a comer una persona, usted, por lo general, ¿verdad? Usted ve y ve el menú y dice, bueno, voy a pedir algo barato, ¿verdad? No voy a abusarme de la persona que me está invitando. Y usted pide ahí. Y usted no pide postre, a menos que la persona le diga, ¿quiere un postre? Pero uno dice, no, así estoy bien. Uno está tranquilo, ¿verdad? Como un respeto de la invitación que le han hecho. Pero si un papá lleva a sus hijos, yo lo dije la semana pasada, el hijo va a pedir lo que él quiere, él no ve el precio, él ve lo que él quiere y va a pedir lo que quiere. Y después va a pedir un postre, papi, quiero un helado. Él no se va a poner a pensar cuánto ha gastado el papá. Él no se va a poner ella no se va a poner a pensar que si le alcanza o no le alcanza, va a pedir eso. Porque tiene una relación muy cercana con su padre. Pero nosotros tenemos esa relación muy cercana, muy filial con Dios. Nos podemos comunicar con Dios producto de esto. Podemos ahora sí. O sea, es que es un todo. Podemos entrar libremente al trono de la gracia. No solo porque el velo se rasgó. No solamente porque el velo se rasgó y hay un libre acceso al lugar santísimo por medio de Cristo. Es que podemos entrar libremente al trono de la gracia porque vamos a hablar con nuestro papá. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios. Entramos confiadamente, pero no entramos confianzudamente. También tengo que hacer la aclaración. Confiadamente, pero no confianzudamente. Porque hay algunos hijos que son confianzudos con su padre y le quitan el respeto. Y dijo Dios en Malaquías, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Bueno, podemos entrar a él confiadamente, no confianzudamente. ¿Qué también tenemos con el Señor? Tenemos con Dios, perdón. Tenemos una experiencia en el verso 6 de la confesión. Dice en el verso 6, se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención. Hay una experiencia, hay un tratamiento paternal de Dios para con nosotros. Nos trata como padre, como hijos. ¿Y qué nos da Él? Él nos da de su compasión. Se compadece de nosotros. ¿Qué nos da Él también? Nos protege. ¿Qué nos da Él también? Nos provee y nos corrige. Esas son las cosas básicas que todo padre debería dar a sus hijos. Compasión, protección, provisión y corrección. Bueno, Dios también las da. Vamos a Hebreos, el capítulo 12. Hebreos 12. Dice 12:5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo? Pero usted dijo que el Señor no nos azotaba porque no éramos esclavos. No, pero no se refiere a un azote de un amo hacia su esclavo, sino a la corrección de un padre hacia su hijo. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Vea la cercanía de Dios que nos da compasión. No vemos entonces en Dios un trato hostil para con sus hijos. No, Él es cercano. Es un trato tierno, un trato amoroso, bondadoso. También nos va a exhortar y corregir. Pero cuán hermoso es la ternura de Dios como Padre. Es la ternura, aunque parezca para nosotros muy duro, pero es lo mejor, ¿verdad? Y por último, hay una recepción de una herencia prometida en el verso 7, dice, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Hay una herencia, por ser hijos de Dios, vamos a recibir también entonces una herencia. Y bueno, eso fue lo que dije también al puro principio. Mis amados, hay unas aplicaciones o una aplicación básica que quiero dar y es la siguiente. Vean, si Él es nuestro Padre, absolutamente nada nos va a pasar
sin que él no lo esté controlando y gobernando para su gloria, obviamente, es su gloria, pero por eso es que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque Él es nuestro papá. O sea, y yo sé que algunos aquí no tuvieron una buena experiencia con su padre terrenal, pero aquellos que han tenido una buena experiencia o saben de cuál es la figura de un padre o que ahorita el día de hoy son padres, han visto cuán importante para ustedes es el bienestar de sus hijos, y el bienestar de los hijos involucra también una disciplina, una exhortación, porque es en el bien de sus hijos. Entonces, mis amados, si Él es nuestro Padre, tenemos que estar muy tranquilos y confiados en que si las cosas no salen como esperamos, si las cosas no nos están saliendo como queremos, Él es nuestro Padre. Él está teniendo cuidado de nosotros. Wow, qué impresionante. Nos quedamos sin trabajo por 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el Señor ahí está siendo compasivo y sosteniéndonos y diciendo, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, más bien buscad primeramente el reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Yo soy tu Padre, es lo que está diciendo Dios. Yo soy tu Padre. ¿Te duele esa disciplina que estás recibiendo del Señor? Él es tu Padre. Mira, tienes alguna enfermedad que te aflige, que te agobia, que te inquieta, que te angustia. Él es tu Padre y Él la permitió y Él dejó que fuera esa enfermedad para que lo busques a Él y para que dependamos más de Él. Como dice, y Job dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y uno dice, y ahora viendo esto, uno dice, ¿acaso hay algún mal de parte de Dios? Siendo Él nuestro Padre, ¿hay algún mal de parte de Dios? Es cierto, la esposa de Job no veía esto como un bien, lo veía como un mal, y ciertamente era muy trágico. Pero si somos realistas y honestos, ¿qué mal hay de parte de Dios si Él es nuestro Padre? Él nos cuida, Él nos sostiene, Él nos auxilia, Él nos alienta. Como decía Paul Washer, bendita sea la aflicción que nos hace ir a Él, o el quebranto. Él la puso. El apóstol Pablo dijo, 3 veces he pedido que me quite este aguijón. Y Él me ha dicho, ¿qué me dijo Él? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en las debilidades. Esas debilidades son por el Señor, son dadas por el Señor. No encontramos, se nos salen las cosas de nuestro control. Dios, eres nuestro Padre, sigues teniendo cuidado de nosotros. Es hermoso, es hermoso. Esto también nos ayuda como a descansar en Él. No es que Él es soberano solamente, que es un dictador soberano y hace lo que le place, porque de ahí hay que aceptar la soberanía, no nos queda de otra, es un dictador. No, es que Él es soberano, es mi Padre. Y es sabio también. Y también otra cosa, aquellos que no son hijos de Dios, no crea que se van a quedar sin un padre. Aquellos que no son hijos de Dios son hijos del diablo. La Biblia dice en Juan 8:44, los judíos, los fariseos le decían a Cristo, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre, Abraham. Y Cristo se vuelve y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos del diablo ustedes quieren hacer. Él ha sido un homicida y no permanece en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira de suyo habla, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no andan en la verdad, aquellos que están siendo hipócritas en su corazón, queriendo aparentar, teniendo apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella, son mentirosos. Están mintiéndose a sí mismos. Están creyendo que le mienten a los demás y le mienten a Dios, pero a Dios no le están mintiendo. Son hijos del diablo. Y si son hijos del diablo, también son llamados hijos de ira. Dice Efesios. En el libro de Efesios. Dice, estaban muertos en vuestros delitos y pecados, dice, y luego habla acerca de despójense de los deseos de la carne. Todas esas cosas son de los hijos de ira. De los hijos de ira. Tienen por padre al diablo y por padre también a la ira de Dios. Se va a descargar la ira de Dios.
Entonces, mi pregunta es, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser adoptado. ¿Cómo si soy hijo de Dios? Lo dije al principio, si estás siendo santificado. Si ves un proceso de santificación, eres hijo de Dios. Si no lo ves, si no hay un dolor por causa del pecado, sigue siendo un hijo de ira y un hijo del diablo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, qué hermoso es, te podemos decir, Padre, por la obra de tu Hijo Jesucristo y por amor de ti, Señor, que tú nos llamas y nos haces de tu familia. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hemos visto, por estos temas, por los pastores que sacaron tiempo, Señor, extrajeron estas doctrinas y las plasmaron y tú las has guardado, Señor, para nuestro entendimiento, para nuestro enriquecimiento, para nuestro crecimiento también, Señor, y para que te podamos conocer y entender, Señor. Gracias por estas maravillas. Oro que haya sido de bendición para mis hermanos y que tú guardes en la mente de ellos todo lo que proceda de ti, oh Dios, para que podamos meditar en las maravillas de tu ley. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Quedamos entonces para el receso. A las 10:30 estaremos dando inicio con nuestro tiempo de culto. El Señor les bendiga.